No eran solo actores, eran altares, adorados, pulidos, consumidos desde dentro. Ramón Gay, Miroslava, Arturo de Córdoba, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Tintán, Ernesto Alonso, cargaron el cine de oro mexicano y sepultaron sus vidas reales debajo de él. Algunos bebían para olvidar, otros amaban donde no se les permitía. Muchos obedecían en público y reinaban en privado. Esto no es chisme, es el precio de ser intocable. Las fiestas existieron, las máscaras eran de terciopelo, el dolor innombrable. Y nadie gritaba, ¡corte! Porque cuando la cámara se detenía, el guión real comenzaba escrito en secreto, deseo y ceremonia. No cayeron, los empujaron. El silencio, la vergüenza, un sistema que premiaba la perfección y castigaba el deseo. No hubo confesiones, ni entrevistas reveladoras, solo silencio pagado en cuotas exactas. Esto no es nostalgia, es ajuste de cuentas. Suscríbete si crees que algunas historias merecen luz. Comenta el nombre que aún te persigue, porque esto no empieza con un escándalo, empieza con lo que nadie se atrevió a filmar. Luces, cámara, silencio. No era guapo, era preciso. Como un hombre nacido dentro de un poema pulido, sereno, imposible de alcanzar. Ramón Gay no interpretaba la elegancia, la respiraba. Fue el rostro confiable de la nobleza, de la razón, de la seducción que no necesitaba levantar la voz. Pero su verdadera historia nunca tuvo estreno. No fue escrita. Ocurrió en habitaciones donde la cámara no entraba y las máscaras eran ley. Porque detrás de la perfección había hambre, no de fama, ni de atención, de libertad. Entraba en casas donde las luces se apagaban, donde los nombres se perdían, y el deseo dictaba nuevas reglas. No era imprudente, era ceremonial. Se movía entre cuerpos como un hombre buscando permiso para existir completo, salvaje, sin disculpas. Lo deseaban los hombres, lo invocaban las mujeres, y muchos temían lo fácil que le resultaba entregarse al deseo y regresar intacto. Lo llamaban peligroso, porque no pedía permiso para sentir, porque no necesitaba el reflector para ser real, porque era todo lo que el cine de oro adoraba hasta que dejó de actuar como esperaban. Su imagen vendía boletos, pero su silencio compraba protección, y en ese silencio construyó una vida a su manera. Fiestas con máscaras, círculos cerrados, miradas que veían sin grabar. No actuaba, se fugaba, no por vergüenza, sino porque la industria solo tenía un molde para él, perfecto, deseado, pero jamás desafiante. Y Ramón nunca fue hecho para jugar seguro. No cayó en desgracia. Cruzó la línea caminando, y cuando nadie se atrevió a seguirlo, se quedó al otro lado. No pasó de golpe. Primero fueron susurros, un productor que ya no lo llamaba, una actriz advertida, mejor no te acerques tanto. Una invitación que nunca volvió a llegar. A Ramón Gay no lo despidieron, lo desinvitaron en silencio, con elegancia, con precisión. La industria no quería escándalos, quería que desapareciera sin obligar a nadie a explicar por qué. Hablaron de problemas de agenda, de diferencias creativas, pero lo que temían era en quién se estaba convirtiendo cuando el personaje ya no regresaba al cajón. La gente equivocada había visto demasiado. Los nombres equivocados habían sido pronunciados en cuartos equivocados. Y alguien decidió. Su silencio ya no era suficiente. No lo vetaron. Lo borraron con sutileza. Del encabezado del elenco, del asiento en primera fila, del mito. Y como todo borrado bien hecho, esperaban que se fuera sin hacer ruido. Pero Ramón no fue hecho para desvanecerse. Seguía apareciendo. En sets que ya no lo llamaban. En estrenos donde nadie le guardaba lugar. Frente a un público que aún deseaba la imagen, pero temía al hombre. Bebía más, hablaba menos, y solo sonreía cuando quería desafiar. Y entonces, la historia que nadie quiso escribir terminó escrita a la fuerza. Un enfrentamiento,
un exmarido celoso, un disparo. En una ciudad que antes lo adoró, murió en una calle que nadie preparó para llorarlo. Los diarios lo llamaron triángulo amoroso trágico, pero no fue el amor lo que mató a Ramón Gay. Fue el silencio a su alrededor el que le exigieron durante años, hasta que dejó de servirles. No murió escandaloso, murió descartado. Al borde de un imperio dorado que ya no quiso explicar por qué a ese hombre jamás se le permitió regresar. No nació en los reflectores, llegó huyendo de una guerra. Miroslava Stern escapó de Europa con sombras en la espalda y trajo consigo un rostro que la cámara jamás pudo olvidar y una tristeza que nadie supo nombrar. México la recibió, no como refugiada, como diosa. No hablaba como las demás, no sonreía como esperaban, y en pantalla no actuaba ella, habitaba el encuadre. Su belleza no era coquetería, era distancia, poética, intocable, diseñada para doler. Pero lo que el público llamaba misterio era algo mucho más simple. Una mujer amando donde no se le permitía amar. Se movía por la época de oro como un secreto. Cada mirada cargaba tensión. Cada gesto decía más de lo que parecía. Cenas con actrices que nunca compartieron créditos. Noches largas en departamentos prestados, con las cortinas siempre cerradas. Amores susurrados, jamás confirmados. No lo confesó, no lo negó, no lo explicó, porque explicar era pedir permiso, y ella no pedía. Los directores decían que era demasiado intensa. Los compañeros, que era inalcanzable. Pero ninguno entendía que hay actuaciones que no se ensayan, se viven. No era fría. Estaba protegiendo algo, porque si la persona equivocada veía el roce equivocado, no sería una escena, sería una sentencia. En público era elegancia, en privado era verdad. Y en ese espacio entre ambas empezó a deshacerse. La cámara la adoraba, pero el mundo detrás de ella nunca estuvo listo para devolverle ese amor. Dijeron que fue por desamor, que amaba a un hombre que no la amaba, que murió como heroína trágica de su propia película. Era un titular limpio, dejaba todo en orden, aceptable, seguro. Pero la verdad detrás de las últimas horas de Miroslava no fue el amor no correspondido, fue el amor borrado. Estaba cansada, no de la fama, sino de fingir, de entrevistas donde sonreía mientras la acorralaban con preguntas, de guiones que la encerraban en papeles mientras su verdadero rostro quedaba sin reparto, de noches donde el único contacto honesto llegaba tras puertas cerradas, con mujeres que también estaban aprendiendo a desaparecer. Dejó una nota, luego la rompió, dejó preparado su mejor vestido y volvió a quemar la carta en su cabeza antes de encender la llama real. Cuando encontraron su cuerpo, había una foto. Dicen que era de otra mujer. La prensa la ignoró, la industria la borró, porque la historia ya estaba escrita. Miroslava, destruida por un hombre, muere por amor. Nadie preguntó quién tomó la foto. Nadie preguntó qué tipo de amor era en realidad, porque si lo hacían, el mito se caía. Y necesitaban su mito mucho más de lo que alguna vez se preocuparon por su verdad. No murió por un solo hombre. Murió porque el único tipo de amor que se le permitió mostrar era una mentira. Y vivir dentro de esa mentira ya se parecía demasiado a morir. Hablaba como erudito. Se movía como caballero. Decía sus líneas como si fueran evangelio. Arturo de Córdoba no solo era admirado, era reverenciado, el actor del pensamiento, la voz de la autoridad, el rostro del autocontrol. Pero detrás de cada monólogo había un hombre desmoronándose en silencio, con método, con una belleza casi trágica. Decían que era brillante, pero la brillantez es peligrosa cuando te obligan a fingir que no ardes. Interpretó sacerdotes, abogados, hombres de principios. Fuera de cámara, se rodeaba de máscaras, no las de fiesta, las de supervivencia. No buscaba el caos, lo construía con lentitud, con ritual,
con libros, velas y cuerpos que sabían escuchar. Organizaba noches donde se hablaba en susurros, salones donde la filosofía y el deseo eran tratados como la misma religión. Estaba obsesionado con el control incluso cuando lo entregaba. No confiaba en el público, no confiaba en el espejo. Y con el tiempo dejó de confiar en su propia mente. Su descenso no fue escandaloso, fue elegante, bien vestido, escrito en silencio. Sonreía en medio de crisis, citaba poesía en medio del temblor. Actuaba la cordura hasta que la cordura dejó de responder. Nadie se atrevía a preguntarle qué ocultaba, porque mirar demasiado de cerca a Arturo de Córdoba era arriesgarse a que te entregara la verdad, y entonces ya no podrías dejar de verla. Él era acero español, afilado, pulido, forjado en silencio. Jorge Mistral no entraba en una habitación, la cortaba. Las mujeres lo deseaban. Los hombres lo observaban. Los directores temían cómo doblaba un guión sin cambiar ni una palabra. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía la sala se quedaba quieta, como si estuviera siendo medida. Fuera de cámara, su mundo era más estricto que cualquier set. Recibía solo de noche. Los invitados dejaban los zapatos. Algunos también los nombres. Cuero, terciopelo, reglas hechas a medida. Todo controlado, todo acordado, sin cámaras, sin juicios, sin límites. No lo llamaba perversión, lo llamaba orden. La dominación no era dolor, era ceremonia. Y quien rompía el ritual no volvía. No intentaba escapar de sí mismo. Estaba construyendo el único lugar donde podía respirar sin pedir permiso. Y entonces estaba libertad. Nunca compartieron escena, pero eran espejos. Ella era hielo, precisión, una antorcha que pasaba de generación en generación entre mujeres que sobrevivieron con elegancia. No hablaba de sexo, no le hacía falta. Sus reuniones eran sagradas, solo mujeres, sin jerarquías, sin intrusos, rituales con incienso, silencio por diseño. Lo que ocurría en su espacio no era actuación, era devoción. Las actrices llegaban sin hablar, se iban sin palabras y llevaban algo invisible de vuelta a sus papeles. Nunca lo negó, nunca lo confirmó, porque el misterio no es una defensa, es un trono. Jorge Mistral buscaba control, libertad. La Marque reinaba a través de la entrega, y ambos eran demasiado cuidadosos, demasiado completos, demasiado en control para ser expuestos. Ella no interpretaba la belleza, era belleza hecha arma. Dolores del Río no era una mujer, era un acontecimiento, fotografiada como realeza, vestida como un mito, hablada como si no perteneciera a este mundo. Su presencia no invitaba al deseo, lo silenciaba, porque a Dolores no se la tocaba, se la veneraba, y mientras más alto la colocaban, más cuidadosa era con quien dejaba acercarse al altar. Tras puertas de terciopelo, organizó noches que parecían rituales sagrados. El aire olía a mirra y filosofía. Las conversaciones se movían como incienso lento, y los invitados no eran elegidos por fama, sino por frecuencia. No buscaba escándalo, buscaba significado. Decían que practicaba rituales tántricos, que sus amantes eran raros y breves, que nadie la olvidaba y que nadie la entendía, porque Dolores del Río no se entregaba. Permitía que la presenciaras una sola vez. Y luego estaba Luis Aguilar, ruidoso, magnético, el charro de México. Cantaba borracho, peleaba bien y reía con las mujeres como otros encendían cigarros. Pero lo que el público veía en pantalla era solo la mitad de la historia. Luis Aguilar organizaba fiestas a las que nadie admitía ir, pero nadie se perdía. Cantaba desnudo a las 3 de la mañana, apostaba caballos con cartas, recitaba poesía a chicos apenas mayores de edad. No se escondía, arrollaba, porque no necesitaba ocultarse cuando ya era demasiado escandaloso para ser castigado. Era querido, pero no comprendido, admirado,
pero no confiable. A Dolores la llamaban intocable, a Luis imparable. Pero los dos, con todas sus diferencias, aprendieron a sobrevivir de la misma forma, controlando exactamente cómo los veían y nunca dejando que nadie viera lo demás. Era el caballero favorito de México, figura paterna. Correcto, seguro. Joaquín Pardavé no interpretaba la autoridad, era autoridad. Cuando entraba en escena, el ambiente cambiaba, el público confiaba, la cámara obedecía. Pero fuera del set, dirigía otra clase de historia, una sin guión, sin aplausos, una que comenzaba cuando se cerraban las cortinas. Organizaba reuniones pequeñas, nunca más de 7 personas, todos invitados, todos informados. No llegabas sin más, audicionabas, te asignaban un papel y debías habitarlo, no cuestionarlo. Una hija, un sacerdote, un extraño en un tren. Cada noche una nueva escena, cada escena una nueva orden. Sin cámaras, sin risas, sin romper personaje. No era sexo, era teatro, privado, silencioso, inédito. Algunos lo llamaron perturbador, otros brillante, pero nadie lo dijo en voz alta, porque nadie sabía dónde terminaba el juego. No humillaba, no hería, redibujaba la dinámica de poder, hasta que todos olvidaban quiénes eran fuera del cuarto. Y cuando la noche terminaba, asentía, en silencio, como un director que dice corte a una escena que nunca debía recordarse, solo obedecerse. Pardavé no escapaba de la realidad, construía su propio escenario, y el precio de entrada era el silencio. Hizo reír a todo un país, pero no reía con ellos. Tintán no era solo un comediante, era un arma. Pachuco, improvisador, mago callejero con cigarro. Doblaba el lenguaje, torcía los ritmos y caminaba por los guiones como si los estuviera reescribiendo en vivo. Pero sus actuaciones más grandes nunca quedaron en cámara. Ocurrían detrás del escenario, después de la medianoche, cuando las líneas dejaban de ser chistes y se volvían confesiones. Organizaba fiestas que se convertían en alucinación. La gente perdía la noción del tiempo, de la ropa, de los nombres. Espejos en las esquinas, jazz en los baños, vino tinto en los ceniceros, y siempre Tintán al centro, narrando el caos como un poeta que nadie podía interrumpir. No exigía atención, la hacía inevitable. Besaba a quien quería, cantaba cuando lo sentía, y se iba cuando el cuarto dejaba de merecerlo. La industria lo amaba porque no podía controlarlo, y lo temía por la misma razón. Podía convertir cualquier momento en leyenda, cualquier secreto en ritmo, cualquier escándalo en aplauso. Una vez dijo, si no es cine de oro, es cine rojo, compadre. Y todos rieron. Pero algunos nunca olvidaron el tono, porque debajo de la música, del encanto, del caos que parecía inocente, había un hombre que nunca te dio todo de sí, solo la versión que él sabía que tú podrías sobrevivir. Lo llamaban indestructible. Pedro Armendáriz era la fuerza hecha carne, espalda ancha, mandíbula firme. Cada palabra que salía de su boca sonaba definitiva. Era el hombre al que le confiabas la última bala, la mirada que no parpadeaba, la presencia que hacía que los directores se enderezaran en el set. Pero fuera de cámara, algo más vivía bajo la armadura. No bebía con multitudes, no se quedaba en fiestas. Siempre se iba antes, en silencio, con el mismo chofer. Y ese chofer contó una historia, de largos silencios en el asiento trasero, de Pedro mirando por la ventana, susurrando poesía en inglés, o simplemente en silencio. Pedía desvíos, casas viejas, mansiones donde ya no vivía nadie. Y cuando le preguntaban por qué respondía, las paredes recuerdan mejor que la gente. Estaba obsesionado con la privacidad, pero no para protegerse a sí mismo, sino para proteger lo que necesitaba. Algunos decían que organizaba veladas privadas, sin música fuerte, sin multitudes, solo unos pocos invitados cuidadosamente elegidos, con abrigos largos y sin preguntas.
túnicas, rituales, velas sin aroma. No hablaba, observaba, y si alguien tocaba su mano, decían que no se apartaba, pero tampoco se acercaba, porque Armendáriz no estaba ahí para amar, estaba ahí para sentir algo que no le permitían nombrar. No terminó con un escándalo, terminó con una sentencia: cáncer, terminal, implacable. Pedro Armendáriz, el hombre más fuerte en pantalla, fue informado de que su cuerpo ya no le pertenecía, pero no lloró, no peleó, trazó un plan, viajó a Los Ángeles para terminar una última película y para terminar algo más que nadie preguntaba, pero que todos sospechaban. El equipo decía que trabajaba como un soldado, sin quejas, sin retrasos, sin debilidad, hasta que se rodó la última escena y desapareció. Lo que vino después no fue filmado. Entró solo a su habitación de hotel. Una pistola, un disparo, limpio, silencioso, final. Dijeron que fue valentía, dijeron que fue orgullo, pero quienes conocieron al verdadero Pedro, el que vivía en rituales, el que susurraba a las casas viejas, el que contenía la mano en lugar de extenderla, dicen otra cosa. Que no fue solo por el dolor, fue por el control, por elegir la última escena cuando el resto de su vida había sido vivida sin guión. Y su chofer, el que entendía los silencios mejor que nadie, recordó algo. Un momento antes del último día, Pedro salió descalzo, miró hacia el cielo y dijo: anoche, por fin tuve un sueño bonito. No necesitaba actuar. Ernesto Alonso dirigía con la mirada. Cada gesto estaba calculado. Cada silencio era deliberado. No era ruidoso. No necesitaba el caos. Era orden, vestido de seda. Frente a la nación, construyó el imperio de las telenovelas. Les dio pasión, traición, lágrimas. Pero detrás del lente estaba escribiendo otra cosa. Guiones que nunca se publicaron. Escenas que nunca se ensayaron. Papeles que nunca salieron al aire. No organizaba fiestas, las dirigía. Cada invitado tenía un nombre, cada nombre un rol. Cada rol venía con instrucciones. No llegabas sin ser convocado, y al entrar, dejabas tu verdadero yo en la puerta. Adentro había un set, una secuencia, una entrega. Algunos lo llamaban desviado, otros brillante, pero ninguno se atrevía a señalarlo. Porque Ernesto no pedía lealtad, la diseñaba. Decían que lo guardaba todo: fotos, grabaciones, guiones escritos a mano y guardados bajo llave. Y cuando alguien se volvía demasiado curioso, los cajones aparecían vacíos, las cintas desaparecían, las escenas se desvanecían, no porque temiera ser expuesto, sino porque creía en algo más profundo. Una escena que todos ven pierde su poder. Dicen que nunca alzó la voz. No lo necesitaba. Ernesto Alonso no solo creaba mundos, controlaba lo que sobrevivía de ellos. Si estabas dentro de su círculo, no hablabas. Si te ibas en silencio. Circulaban historias de escenas ensayadas sin cámaras, de guiones memorizados, representados y luego quemados esa misma noche, de actores jóvenes invitados, no por fama, sino por obediencia. Decían que dirigía el deseo como una telenovela, página por página, paso por paso. Si él te llamaba, decías que sí. Si apartaba la mirada, dejabas de existir. El poder no era lo que sostenía. El poder era lo que ocurría cuando decidía no sostenerte. Decían que había cintas, siempre una cámara, siempre una copia, sin nombres, solo roles. Y una vez terminada la escena, la cinta se destruía. No se escondía, se destruía. Porque Ernesto no coleccionaba trofeos, coleccionaba memoria. Y si la memoria pesaba demasiado, la reescribía. Le temían porque no podían probar nada. Pero los que estuvieron ahí nunca lo olvidaron. No porque doliera, sino porque funcionaba. No chantajeaba, no amenazaba. Borraba el momento antes de que el mundo tuviera la oportunidad de recordarlo. Había otro cine, sin estrenos, sin críticos, sin carteles en las esquinas. Existía en fragmentos, en susurros.
en casas cerradas desde adentro. El público no compraba boletos, era elegido, y lo que veía no era entretenimiento, era obediencia, era liberación. Era lo que los rollos oficiales nunca se atrevieron a filmar, sin micrófonos, sin créditos, sin claqueta al inicio, solo una puerta cerrada, un papel asignado y una regla. Esta escena nunca ocurrió. Había actores que nunca cobraron pero jamás olvidaron sus líneas, guiones que nunca se imprimieron pero igual se memorizaban, y directores que no buscaban aplausos, solo silencio. Ese otro cine no era ilegal, era invisible, no se escondía detrás de las cortinas, estaba tejido en ellas. Y cuando se apagaban las luces oficiales, empezaba la función verdadera. Porque para algunos, la pantalla nunca fue lo suficientemente grande para contener la verdad que necesitaban vivir. Necesitaban algo más pequeño, más cerca, sin público, y ahí escribieron las escenas más honestas de sus vidas y las enterraron cuadro por cuadro. No firmaban contratos, hacían pactos, pactos de silencio, de complicidad, de sombras compartidas que nunca se podían decir en voz alta. No era el miedo lo que los callaba, era la supervivencia. La certeza de que hablar demasiado era desaparecer por completo, porque el poder en esa era no era de quien brillaba en pantalla, sino de quien podía borrar un nombre antes de que salieran los créditos. Y a los que cruzaban la línea no los castigaban con escándalo, los castigaban con ausencia. Los productores dejaban de llamar, los compañeros se alejaban, los comunicados reescribían las fechas, se recortaban fotos, se borraban menciones, los homenajes se aplazaban y luego se olvidaban. No había acusaciones, solo un aire más frío cuando alguien decía su nombre, y aún así la mayoría se quedó. Porque incluso dentro del silencio, incluso bajo el control, había algo sagrado en el arte que creaban, algo que no iban a dejar que les arrebataran. Así que vivieron dos vidas, la de la pantalla inmortal, editada, aplaudida, y la que ocurría detrás fragmentada, secreta, y jamás pensada para ser recordada por el público. Pero aquí está la verdad, el silencio nunca es gratis. Cuesta pedazos de uno mismo, tu nombre, tu historia, tu derecho a ser completo, y ese precio lo pagaron una y otra vez, solo para seguir brillando en un mundo que solo les permitía existir en pedazos. Iluminaron la pantalla, pero ardieron en silencio. Nos dieron mitos y pagaron con su voz, con su historia, con su derecho a ser completos. Aplaudimos la imagen y olvidamos lo que costó mantenerla viva. No fue escándalo, no fue pecado. Fue supervivencia vestida de seda y enmarcada en oro. No rompieron las reglas, las doblaron solo lo suficiente para poder respirar. Y ahora decimos sus nombres: Ramón Gay, Miroslava, Arturo de Córdoba, Jorge Mistral, Libertad Lamarque, Luis Aguilar, Dolores del Río, Joaquín Pardavé, Tintán, Pedro Armendáriz, Ernesto Alonso. No se desvanecieron, no desaparecieron, ardieron. Y ahora que vimos el fuego, no apartes la mirada, porque la historia real nunca fue para la pantalla. Vivía detrás de la sonrisa, detrás del lente, debajo del silencio. Y una vez que lo viste, no puedes olvidarlo. Gracias por ver. Gracias por recordar. Suscríbete si crees que la verdad merece ser dicha, aunque llegue tarde, aunque duela, aunque arda.